¿Ha leído o ha oído hablar de futuros, fondos, ETFs, opciones, CFDs y está confundido de qué es cada uno? En este video se los explicamos. A la hora de invertir, un inversionista puede invertir en varias clases de activos, como son efectivo, acciones, bonos, monedas, materias primas, criptomonedas, finca raíz y otros activos alternativos. Si no tiene claro qué es cada uno, les recomendamos ver nuestro video de conceptos básicos acerca de las clases de activos. Cuando ya el inversionista decidió en qué clase de activo va a invertir, ahora es momento de decidir cómo o de qué forma vamos a invertir en ese activo. Esto puede ser invertir de forma directa en el activo a través de un fondo, de un ETF, usar contratos de futuros, de opciones o contratos por diferencia. A continuación, vamos a ver cada uno de ellos. La forma más usada para comprar o vender una clase de activo es comprarlo directamente. Usemos como ejemplo comprar acciones de Coca-Cola. Nosotros simplemente iríamos a nuestro broker y le diríamos quiero 100 acciones de Coca-Cola. Como estamos comprando acciones y las acciones son un pedacito de la compañía, esa compra directa nos va a dar derecho a votar en las asambleas y a recibir dividendos. En el caso de las acciones, una vez las compramos, nos podemos quedar con ellas el tiempo que queramos y en general no vamos a tener costos extras fuera del de compra y el de venta para mantener esas acciones durante un largo tiempo. Lo que hay que tener en cuenta es que hay cierta clase de activos que no vamos a poder comprar directamente o porque simplemente no existe la forma, como es el caso de los índices que se usan para hacerle seguimiento a un conjunto de activos, o como es el caso de los commodities. No va a ser muy práctico comprar físicamente 10 barriles de petróleo o un camionado de maíz. Para ese estilo de casos, vamos a necesitar vehículos diferentes de inversión o formas diferentes de invertir. Ahora que ya hablamos de la forma directa de inversión, empecemos a hablar de otros vehículos que tenemos disponibles para poder invertir. El primero de ellos y uno de los más comunes son los fondos. Un fondo es básicamente un producto de inversión colectiva. Eso quiere decir que muchas personas cogen sus ahorros, se los entregan o se los dan al fondo y el fondo usa esa plata de todos para comprar inversiones. Hay fondos que invierten en todo tipo de activos, bonos, acciones, monedas, materias primas y otros que mezclan clases de activos y compran varias de ellas. Uno de los principales beneficios de invertir en fondos es que puede diversificar nuestro riesgo. ¿Y cómo lo diversifica? Teniendo varios activos en vez de estar concentrados en unos pocos. Si por ejemplo nosotros invertimos únicamente en acciones de Coca-Cola y Coca-Cola se quiebra, perderíamos toda nuestra plata. Por el otro lado, en un fondo vamos a tener Coca-Cola, Microsoft y un millón de otras acciones. Así que si una se quiebra, el valor del fondo se va a ver afectado, pero en una proporción muy bajita. Así que cuando invertimos en fondos, no nos estamos preocupando tanto en qué compañía invertir, sino más en qué sectores o clases de activos o países queremos invertir. Cuando miramos cómo son manejados los fondos, vemos dos tipos. Los primeros son los de manejo activo. Esto básicamente quiere decir que las personas que deciden en qué invertir nuestro dinero usan su criterio y unas reglas determinadas por ellos mismos de cómo van a invertir. Por el otro lado están los fondos manejados pasivamente o indexados. Esto quiere decir que las personas que manejan el fondo están limitadas a seguir las reglas del índice que siguen y no pueden decidir hacer otra cosa. ¿Qué tipos de costos tenemos al invertir en fondos? El primero es que el administrador del fondo cobra por manejarlo. Normalmente los fondos pasivos tienden a tener costos más bajos, mientras que los activos que requieren mucha más actividad y seguimiento por parte del administrador tienden a cobrar más alto. Hay ciertos tipos de fondos que también nos cobran un porcentaje a la hora de comprar el fondo o un porcentaje al salir o ambos. Así que es muy importante cuando estemos pensando en invertir en fondos, entender muy bien qué tipos de costos y fees tenemos nosotros como inversionistas. Como siempre, entre menores sean los costos, pues más plata va a quedar para nosotros. Otra característica importante de entender a la hora de invertir en fondos es con qué frecuencia podemos comprar o venderlos. Aquí tenemos de todo, aunque normalmente los fondos los podemos comprar una vez al día, después de que cierran los mercados. Pero también hay fondos que, por ejemplo, nos dejan comprarlos un par de veces al día o que nos dicen, usted lo compra hoy, pero tiene que estar invertido por los próximos 3 meses, 4 meses, un año, 3 años, 5 años. Así que tenemos que entender muy bien estas reglas y asegurarnos de que concuerden con nuestro horizonte de inversión.
El hecho de que normalmente los fondos no trancen durante el día todo el tiempo quiere decir también que si nuestro estilo de inversión es intradía o inversión muy activa y muy frecuente, tal vez los fondos no van a ser el tipo de vehículo en el que nos queremos enfocar. Cuando miremos fondos activos, otra cosa que debemos mirar es el desempeño de ese fondo contra el índice de referencia que utiliza el administrador. Si los retornos y el riesgo son mejores que ese índice de referencia, pues este sería un buen fondo para invertir. Si están muy por debajo de ese índice de referencia, tenemos que pensar dos veces si este es el fondo adecuado para invertir o si tenemos que buscar otras alternativas. Y por último, otro de los beneficios de los fondos es que hay muchos que nos dejan empezar a invertir con cantidades muy pequeñas de dinero. Así que siempre hay que mirar cuál es la inversión mínima requerida para también asegurarnos de que el fondo sea adecuado para la plata que tenemos para invertir. El siguiente vehículo de inversión que tenemos son los ETFs, que significa Exchange Traded Funds. Estos son muy parecidos a los fondos de los que acabamos de hablar, con la diferencia de que transan en la bolsa. Así que nosotros podemos comprar y venderlos durante las horas de mercado las veces que queramos. Al igual que los otros fondos, estos nos permiten invertir en todo tipo de activos, sectores y hasta países. Normalmente los ETFs replican algún índice, es decir, tienden a ser fondos pasivos. Y aunque la mayoría de los ETFs hoy en día son pasivos indexados, ya estamos empezando a ver ETFs manejados activamente. En términos de costos vamos a tener los mismos costos de manejo del administrador del fondo y tenemos la comisión de comprar o vender como si fuera una acción, pero no vamos a tener ningún tipo de costo adicional o fee adicional para entrar o salir. Los costos en los ETFs, por lo que la mayoría son pasivos, tienden a ser mucho más bajos que los de un fondo normal. En términos del capital mínimo que necesitamos para invertir en ETFs, no hay un mínimo como tal, porque esto es como una acción. Si el ETF vale $100, pues el mínimo que podemos invertir son $100. En donde podemos llegar a tener la restricción es que para poder comprar un ETF necesitamos abrir una cuenta con un broker. Lo que tendríamos que mirar es cuánto es el mínimo que requiere el broker que queremos para abrir una cuenta. La siguiente forma en la que podemos invertir o vehículo de inversión son los futuros. Los futuros son derivados financieros. Todo lo que eso quiere decir es que el precio de los futuros se basa en otro activo. En futuros tenemos acceso a muchas clases de activos, como los índices de acciones como el S&P 500 o el Nasdaq 100, monedas como el eurodólar o cualquier otra moneda, materias primas como el oro, el petróleo, bonos del gobierno, usualmente no tenemos bonos corporativos y hace relativamente poco tenemos futuros del Bitcoin. El mercado de los futuros originalmente fue creado para que los productores y consumidores, por ejemplo, de materias primas, pudieran hacer cobertura de sus precios y de su producción. Pero debido a la volatilidad que tienen estos instrumentos, hoy en día hay mucha especulación también dentro del mercado de los futuros. Pero ¿qué es exactamente un futuro? Un futuro es un contrato entre dos partes y son contratos estandarizados, es decir, que tienen características que no cambian y no las podemos modificar. La primera cosa estandarizada es la fecha de entrega o la terminación del contrato de futuro. Estas fechas siempre son en el futuro y de ahí el nombre de este vehículo o de estos instrumentos. La mayoría de los futuros tienen vencimientos cada 3 meses o cada mes. El siguiente parámetro es la cantidad de producto que representa cada contrato. Por ejemplo, en el futuro de petróleo, cada contrato son 1000 barriles de petróleo. Estos contratos también determinan cuál es la unidad de movimiento de cada contrato. A eso se le dice el tick. Por ejemplo, en el caso de los futuros del Nasdaq, un tick equivale a 0.25 centavos. Esto quiere decir que cada vez que se mueva el precio del futuro del Nasdaq, se va a mover en incrementos de 0.25. Va a pasar de 100 a 100.25, 100.50, 100.75, 101. Los contratos determinan también, por supuesto, el valor de cada tick. Para el Nasdaq es de 5, es decir, si el precio se nos mueve 0.25, nosotros iríamos ganando $5. Aunque suena un poco difícil, no se preocupen que no lo es, pero tenemos que asegurarnos de entender las condiciones o las características de los contratos que vamos a utilizar. Esa información la podemos encontrar en las bolsas o los exchanges de futuros y también en internet. Si simplemente googleamos, vamos a encontrar todo lo que necesitamos. Como vimos, una de las características que tienen estos contratos de futuros es que tienen fechas de vencimiento en el futuro.
Pero no se preocupen, no tenemos que quedarnos esperando a que se venzan los contratos para podernos salir. Estos contratos se transan parecido a cualquier acción o cualquier otro instrumento que transe en la bolsa. Lo podemos comprar y vender cuando queramos. En el caso de los futuros, la mayoría abren de lunes a viernes 24 horas prácticamente y solo cierran los fines de semana. Otro concepto importante de entender en los futuros es que son instrumentos apalancados. ¿Qué queremos decir con eso? Supongamos que un contrato de un futuro tiene un valor de $200.000. Nosotros cuando compramos ese contrato no vamos a necesitar poner $200.000. Nuestro broker nos va a requerir únicamente una pequeña cantidad de capital a la que se le llama margen. Es decir, de nuestro contrato de 200.000, tal vez nos requieran tener 1.000 o 4.000 dólares. Así que como ven, la cantidad de producto que podemos controlar con una cantidad pequeña es bastante grande. En los contratos de futuros, hoy en día tenemos diferentes tamaños. Inicialmente, cuando todo esto arrancó, solo había contratos grandes. Y esto era porque principalmente la gente que utilizaba este vehículo eran grandes productores o consumidores. Pero hoy en día ya tenemos contratos grandes que son los minis y contratos pequeños que se llaman micros y normalmente son el 10% de los minis. Esto lo que ha hecho es que inversionistas pequeños como nosotros tengamos un acceso a este tipo de mercados y podamos invertir activamente, pero controlando también muy bien nuestro riesgo porque ya el tamaño de esos contratos no es tan grande. Hoy en día podemos abrir cuentas de futuros con $500 a $1.000. Así que los futuros son ahora un instrumento o vehículo de inversión que prácticamente todos los inversionistas podemos considerar. Ahora hablemos sobre las opciones. Estos también son derivados financieros, es decir, su precio se basa en otro activo. En opciones hay muchas más alternativas de las clases de activos que tenemos debajo. Acá tenemos acciones individuales como Coca-Cola, índices de acciones como el S&P 500, monedas, materias primas y hasta opciones sobre ETFs y futuros. Las opciones también son contratos estandarizados. Acá normalmente tenemos la cantidad del producto. Por ejemplo, en acciones, una opción es el equivalente a comprar 100 acciones. Tenemos una fecha de vencimiento que también es en el futuro y acá usualmente tenemos fechas semanales y mensuales, pero las más comunes son las mensuales. Y también tenemos precios de ejecución. Por ejemplo, si Coca-Cola vale 100 pesos, podemos comprar opciones que digan que podemos en el futuro comprar esas acciones a 100, 110, 120, 130, 140. En las opciones nos dan varias alternativas y nosotros escogemos dentro de esas cuál queremos o cuál nos gusta más. Las opciones también son instrumentos apalancados. Esto quiere decir que usualmente solo nos toca pagar o poner plata por un porcentaje pequeño de la cantidad de activos que estamos controlando. Por ejemplo, si compráramos una opción sobre una compañía y 100 acciones de esa compañía nos cuestan $1.000, probablemente la opción nos va a costar entre 100 o $300 dependiendo de qué opción escojamos. El cálculo del precio de las opciones es menos directo que en los futuros y un poco más complicado. Para esto se utilizan variables como el precio de ejercicio, la fecha de vencimiento, que entre más lejos es más caro usualmente, la volatilidad del instrumento que tengamos debajo, entre más alta sea la volatilidad, más cara la opción usualmente, y si ese instrumento paga dividendos o no y cómo están las tasas de interés. Hoy en día en Internet tenemos calculadoras gratis que nos dan el precio de las opciones. Igual nuestro broker cuando vayamos a comprar o vender nos va a decir cuál es el precio que ellos tienen. Un tema muy importante en el precio de las opciones es que usualmente puede haber una diferencia bien grande entre el precio que nos dan para comprar y el precio que nos dan para vender, o lo que se llama el spread. En opciones podemos encontrar diferencia entre esas dos del 20% o más. Lo que esto quiere decir es que si compramos una opción y ese spread es, por ejemplo, del 20%, la opción tendría que aumentar de valor en 20% antes de que nosotros podamos empezar a ganar plata. Entonces siempre es muy importante a la hora de comprar opciones mirar que esa diferencia no sea muy grande, porque si no va a ser muy difícil que ganemos, sobre todo si estamos comprando opciones y no vendiéndolas. En opciones tenemos dos tipos. Las opciones call, que son opciones de compra, o las opciones put, que son opciones de venta.
Cuando nosotros compramos una opción, vamos a tener que pagar una pequeña cantidad de dinero. Eso se llama la prima. Por el contrario, el que vende esa opción va a recibir la prima que nosotros estamos pagando como compradores. Acá vamos a ver unos ejemplos de cómo funcionan las opciones. A la hora de iniciar una operación en opciones, podemos comprarlas o venderlas. Así que vamos a tener cuatro alternativas: comprar un call o vender un call, comprar un put o vender un put. Empecemos con los calls. ¿Cuándo vamos a comprar nosotros un call? Cuando creemos que el precio va a subir. Cuando yo compro el call, pago una prima y si el precio sube, el precio de la opción va a subir y yo gano dinero. Esto es el equivalente a comprar el activo, pero en este caso estamos pagando solo un porcentaje pequeñito de lo que nos costaría comprar esas 100 acciones. La otra opción que tengo es vender un call. ¿Cuándo utilizo eso? Cuando yo creo que el precio va a caer. Digamos que una acción acá venía subiendo, subiendo y yo creo que acá va a caer y digo, bueno, voy a vender un call aquí. ¿Qué va a pasar cuando yo vendo un call? La persona que lo va a comprar, creyendo que la acción va a seguir subiendo, me va a pagar esa prima. Si el precio cae, yo me quedo con la prima y no tengo que pagar nada ni hacer nada. Como ejemplo, esto sería el equivalente a vender una casa y que nos den el 10% del valor para pisar el negocio. Si el comprador se arrepiente porque los precios bajaron y él no quiere pagar el precio pactado, pues nosotros nos quedamos con ese 10% que él nos dio para pisar el negocio. Ahora hablemos de los puts. ¿Cuándo compramos un put? Cuando creemos que el precio del activo va a bajar. En nuestro caso, digamos que estamos por acá y nosotros pensamos que va a bajar. Entonces vamos a pagar una prima y si el precio cae, nosotros vamos a ganar en ese contrato. Un ejemplo de la vida real de algo parecido sería como comprar un seguro. Nosotros le vamos a pagar a alguien, por ejemplo, para que nos cubra en caso de accidente que tengamos con nuestro carro. Si nos chocamos, pues la aseguradora nos va a tener que pagar. Ese es el equivalente a, si la acción se cae, pues ese put nos va a pagar la diferencia de la caída. Ahora miremos qué pasa cuando vendemos un put para iniciar una operación. Esto lo vamos a hacer cuando creemos que el precio va a seguir subiendo. En este caso, digamos que el precio va por acá y nosotros decimos, no, el precio ahora va a subir y no va a seguir cayendo. Yo voy a vender ese put y hay alguien que está apostando a que el precio va a subir. Ellos nos pagan la prima. Si el precio sigue subiendo, pues nosotros nos quedamos con la prima y no tenemos que hacer nada más. En este caso, nosotros seríamos la aseguradora. Nos pagan la prima y si el carro nos estrella, pues nosotros simplemente nos quedamos con esa prima y no tenemos que hacer nada. Dentro del mundo de las opciones hay estrategias muy complicadas y otras muy sencillas, pero como ven es un tema que requiere un poco más de estudio y tal vez es un área para investigar después de que ya tengamos un poco más de experiencia con las clases de activos y el análisis de ellos como tal. Y por último, tenemos los CFDs o Contracts for Difference, que en español significa contrato por diferencia. Estos, al igual que las opciones y los futuros, son derivados financieros. Su precio se basa en otro activo. Como su nombre lo dice, estos son contratos. En este contrato lo que va a pasar es que vamos a intercambiar la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, pero nosotros no somos los dueños del activo ni nunca vamos a ser el dueño del activo, a diferencia, por ejemplo, de las opciones en las que podemos al final decidir comprar el activo que está por debajo. Y lo mismo en algunos futuros. En los contratos de CFDs no hay fecha de vencimiento. Esta es otra gran diferencia con los futuros y las opciones que sí tienen fechas de vencimiento. Es decir, en los CFDs podemos comprar o vender algo y quedarnos largo tiempo sin tener que hacer nada, mientras que en los futuros y en las opciones tendríamos que estar recomprando antes del vencimiento para seguir con las posiciones. En cuanto al precio de un CFD, este es mucho más parecido al del activo que estamos siguiendo, mientras que en futuros, por el tema de los vencimientos a futuro y en las opciones, hay muchos componentes como el tiempo y en las opciones volatilidad, etcétera, que afectan esos precios. Con CFDs podemos invertir, al igual que con las opciones, en casi todos los activos, en acciones individuales, índices de acciones, monedas, materias primas, criptos y todo lo que queramos básicamente. Como en los otros productos, en CFDs cuando compramos estamos apostando a que el precio va a subir y cuando vendemos a que el precio va a bajar. Como mencionamos en los CFDs, lo que tenemos es una diferencia entre los precios. Entonces, ¿cuándo recibimos o pagamos esa diferencia? En los CFDs se hace todos los días. Por ejemplo, asumamos que una acción está a 100 pesos y nosotros comenzamos un CFD apostando a que va a subir.
el broker va a mirar y si el precio está a 102, nos va a poner en nuestra cuenta esa diferencia, los 2 pesos. Por el contrario, si el precio está a 98, nos va a quitar 2 pesos de nuestra cuenta. Y esto se repite todos los días hasta que cerremos nuestro contrato. Como ven, esto es bien diferente, por ejemplo, de las acciones, en donde compramos y solo vamos a tener la plata en nuestra cuenta cuando vendemos. Al igual que los otros derivados, los CFDs son productos apalancados. Esto quiere decir que solo vamos a necesitar poner una pequeña cantidad de plata para controlar una cantidad más grande de activos. Por ejemplo, si quisiéramos comprar acciones de Coca-Cola que valen 10.000, en un CFD solo tendríamos que poner 500 o 1.000 dólares. Acuérdense que el apalancamiento es muy bueno cuando ganamos, pero asimismo podemos perder muchísimo cuando perdemos. Así que hay que manejar muy bien el riesgo y el hecho de que el broker nos deje apalancarnos muchísimo no quiere decir que nosotros debemos utilizar ese apalancamiento. Ahora, ¿qué pasa acá? El broker no nos va a dejar apalancar gratis. En los CFDs, todos los días que tengamos un contrato abierto, el broker nos va a cobrar un cargo por ese financiamiento o apalancamiento. Y este costo puede llegar a ser alto si mantenemos posiciones abiertas mucho tiempo. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que normalmente los spreads en los CFDs, es decir, la diferencia entre el precio de compra y venta, son más grandes que en otro tipo de productos. Y un tema final para mencionar es que normalmente el tipo de brokers que nos ofrecen CFDs son market makers. Si no entiendes las diferencias, mira nuestro video de conceptos básicos de cómo escoger un broker. Pero básicamente uno de los problemas es que con este tipo de brokers podemos tener conflictos de interés, porque normalmente ellos son los que están al otro lado de nuestra posición. Es decir, si nosotros ganamos, ellos pierden, y si nosotros perdemos, ellos ganan. Y como ellos también son los que determinan el precio de los CFDs y cómo se mueven, pues puede haber manipulación de precios y de gráficos que pueden afectar la rentabilidad que tenemos. Por el otro lado, lo bueno que tienen los CFDs es que no son tan complicados de entender y podemos empezar con cantidades pequeñas de dinero. Y con esto concluimos la clase de vehículos o instrumentos que podemos utilizar para invertir. Espero les sirva y hasta la próxima.